Le damos la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado José Rijo, economista, experto en presupuestos y amigo de Síntesis. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Marcela, Michelle, Santiago. Un privilegio aquí estar. El nuestro. Un privilegio. Doctor, gracias por estar con nosotros hoy. Le pedimos excusa por la hora que entramos, que realmente vemos que hubo hoy un doble error. Porque también cuando le preguntamos al invitado anterior, también nos decía que su hora que lo habían invitado, el error estuvo en el papel. Así que le pedimos formalmente excusa, sabemos lo importante de su tiempo y por lo menos Marcela dice que lo vea de manera positiva. Disfrutamos, ¿no?, de su compañía aquí temprano para poder tener una audiencia en el estudio, ¿verdad? Bien. Licenciado, el presupuesto. Vamos a salirnos un poquito de los temas desde los atracos de los bancos hasta los sobornos de Odebrecht. Vamos a hablar un poquito de presupuesto, que al final vamos a ver que hay dinero de por medio también. El presupuesto de un país se prepara anualmente y nosotros siempre decimos, ¿y qué pasa? ¿Qué es un presupuesto? Un presupuesto es lo que uno presupone que va a ingresarle y lo que uno presupone que va a gastar en un año. Y nosotros decíamos, y es una constante que llevamos aquí, decimos, ¿cómo podemos? Hay como una incertidumbre. Usted tiene que pagar sus compromisos y tiene que pagar sus gastos, por lo que uno está con una camisa de fuerza siempre con relación a un monto que tiene que buscar. Eso es, usted lo puede subir un poco, bajar un poco, pero el 70, 80, 90% de esto es casi una camisa de fuerza. Pero un presupuesto no debiera ser realizado en base a lo que a mí me va a ingresar sin endeudamiento. Por ahí es que yo quiero comenzar a mis ingresos plenos. O sea, para el año que viene, para este año 2017, yo voy a gastar 1.200.000 pesos, porque yo me voy a ganar un salario de 100.000 pesos mensuales. Entonces, ese es mi presupuesto. Yo debo de incluir ahí el préstamo que yo voy a tomar. Bueno, el presupuesto público es una de las herramientas que se supone que sirve para distribuir la riqueza. Es decir, la riqueza que genera un país a través del crecimiento económico de su Producto Interno Bruto tiene un instrumento que se llama en República Dominicana Presupuesto General del Estado, que se supone que debe de establecerse lo que son las políticas públicas que cada año va a ejecutar el gobierno en función de las demandas que tenga la sociedad. Entonces, el presupuesto público tiene que formularse a partir de las necesidades de la sociedad, con metas mínimas, fundamentales, que tienen que ver con la responsabilidad del Estado para elevar la calidad de vida de la gente. Entonces, el presupuesto tiene que iniciar cuáles son esas políticas públicas, cuáles son esas acciones gubernamentales que van a beneficiar a la sociedad en los años siguientes. Salud, educación, vivienda, seguridad ciudadana, es decir, funciones que por sí solo la persona no puede realizar. Okay. Ahora, ¿qué ha pasado en la República Dominicana? Que el presupuesto se ha convertido en un instrumento clientelar y de respuesta a la coyuntura y no a largo plazo. Por eso, desde el año 2007, por ejemplo, nosotros iniciamos en la República Dominicana un modelo presupuestario deficitario. ¿Qué queremos decir con un presupuesto deficitario? Lo que tú decías, Michelle, de que yo tengo que evaluar mis gastos en función de mis ingresos. Yo primero tengo que presupuestar, tengo que calcular, estimar cuánto yo voy a recaudar, cuánto va a ser mis ingresos, para entonces yo distribuir esos escasos ingresos, porque son escasos,
en la gran demanda de gastos sociales que tiene la sociedad. Pero eso no es lo que ha sucedido en la República Dominicana. Porque el presupuesto en República Dominicana, a pesar de que desde el año 99, 69, la antigua ley de presupuesto ordenaba que debían hacerse los presupuestos por programa, en República Dominicana no se presupuesta por resultado. Es decir, no se establece el monto a gastar por una institución en función de la misión de esa institución. Por ejemplo, la misión de las Fuerzas Armadas, de la defensa, ¿cuál es? La defensa nacional, el cuidado de nuestras fronteras, terrestre, marítima, aérea. ¿Cuál debe ser entonces los valores a asignarse en función de lo que se llaman las amenazas externas del país? Hoy la canasta Narcotráfico, lavado, trata de personas, ¿no? Entonces, ¿dónde tiene que estar la mayor inversión de las Fuerzas Armadas? En las fronteras. Por ejemplo, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, que es un cuerpo encargado de la seguridad, como muy bien lo dice su nombre, recibe menos dinero y ha recibido menos dinero en el presupuesto que el Cuerpo Especializado de Seguridad del Metro, cuando la seguridad del metro no es una misión de las Fuerzas Armadas, de la defensa. La seguridad del metro es una labor civil y por lo tanto tiene que ser una actividad policial, no puede ser una actividad militar. Si tú comienzas entonces a darle sentido a cada misión. Y por ejemplo, si yo le digo, licenciado, y porque uno quisiera que el presupuesto sea equitativo y uno entiende que cuando uno suma todas las demandas y suma los compromisos y suma entonces las partidas de presupuesto que están contempladas en nuestra Constitución o en nuestras leyes que hace, te da 200.000 millones. No, pero entonces, ¿qué es? ¿Cómo si no tenemos que hacer o tendríamos que modificar desde las leyes que crean el presupuesto? Mira, lo primero es que el presupuesto en sí es una ley. Es una ley que está sujeta a la Constitución de la República y a unas 19, 20 leyes más. Pero aquí tuvieron que poner una bandera amarilla para poder cumplir el presupuesto de la educación. No, es que pasa una cosa. Como el Estado no programa, no presupuesta en función de las necesidades de la sociedad, sino en función de mantener una clientela que permita la fidelidad del voto y mantener el poder, por eso hubo que poner la bandera amarilla. O sea que no es lo correcto. No, el problema que hay en la República, por ejemplo, eso de las leyes que especializan aquí se firmó fondos. un pacto entre todos los partidos que se comprometían a cumplir el 4%. O sea, es como aquí que... Pero no se ha cumplido tampoco. No se ha Ni cumplido. para lo que se demandó el 4% del Producto Interno Bruto como inversión mínima, porque ya para esta fecha deberíamos andar cerca del 5% del Producto Interno Bruto, de acuerdo a la planificación del plan decenal 2008-2018. El problema es que no se hizo. ¿Y qué usted opina cuando aquí todos los días decimos los hospitales dominicanos necesitan más recursos? No le podemos cargar todas las instituciones, ni a los médicos, son muchos problemas diferentes, pero uno de ellos es los recursos. Sí, pero ¿cómo uno le va a dar un 5% al presupuesto si no lo hay? Sí, pero hay un aspecto, en lo de salud les digo ahora, hay un aspecto de manejo de la información que es parte de un discurso desde el gobierno que es una mentira. ¿Qué es una mentira? Que hay una cantidad de leyes que especializan fondos y que por lo tanto no se puede, necesitaríamos, como dice, más de 200.000 millones adicionales. Todas esas leyes quedan suspendidas por la ley de presupuesto que se aprueba cada año. La dispensa. Sí. Que hacen una dispensa todos los años. Por un año, ¿no? Ahora, ¿eso indica que hay restricciones en el gas? No, lo que eso indica es que a pesar de que el Partido de la Liberación Dominicana ha tenido
durante tantos años el control absoluto de todos los poderes del Estado, no ha sido capaz de sincerizar las leyes que especializan fondos por un asunto politiquero. No es posible que al presidente de la República la ley orgánica de presupuesto le ordene el 5% de los ingresos, porque nunca se lo va a dar. El 5% de los ingresos se especializan de acuerdo a la ley para el presidente de la República para uso discrecional y el 1% para emergencias. Bueno, sincericemos eso. ¿Por qué tenemos que decir que le vamos a dar el 5% cuando nunca se lo hemos dado? Ah, ¿no se lo hemos dado? Nunca. Porque cada año en el presupuesto se disminuye eso. Es como la justicia. ¿Qué pasa con el sistema judicial? Y aquí viene una de las cosas que ustedes planteaban en sus análisis esta mañana, del problema del cumplimiento de la ley en este país. Pero es que la misma justicia, el mismo órgano responsable de impartir justicia, no aplica la ley. La ley de 194.04 de autonomía presupuestaria, que ordena el 2.66% para la justicia, para el Poder Judicial, nunca se ha aplicado. En promedio se le ha dado el 1.59%. ¿Del PIB? No, de los ingresos, de lo que le corresponde. El Poder Ejecutivo no puede modificar, al menos que haya una disminución de los ingresos, lo que el Poder Judicial le presenta. Y el Poder Judicial tiene la facultad por la ley a solicitarle al presidente mediante instancia, y la Suprema Corte de Justicia, cuando yo oigo al presidente de la Suprema quejarse de la falta de recursos, es porque él se está escudando en su propia falta de cumplimiento de la ley. Porque las 2/3 partes de los miembros de la Suprema pueden solicitar, ordenarle prácticamente al presidente la inhabilitación del director de presupuesto, del tesorero, del contralor y del administrador del Banco de Reserva por el no cumplimiento del porcentaje que le corresponde por ley. La justicia no puede estar mendigando al presidente de la República que le coloque su presupuesto, porque atenta a la autonomía e independencia de otro poder del Estado. Sin embargo, el Ejecutivo le pone lo que le da la gana. La justicia pidió 14.000 millones de pesos para el año 2017. ¿Y cuánto le asignó el presidente? 6.800 millones de pesos. Pero eso impide que más de 600 tribunales se pongan en funcionamiento. Eso impide que haya una justicia cercana a la gente. Entonces, cuando tú defines prioridades, la justicia es una prioridad. Tú no puedes invertir 28.000 millones de pesos en asistencia social, que yo digo que es bueno, porque la asistencia social, como parte de un programa de combatir la pobreza, es bueno. Pero si tú inviertes 28.000 millones de pesos en asistencia social y solamente 6.800 en justicia, tú estás contribuyendo al incremento de la pobreza. Porque en un país donde no hay inversión en la justicia, no hay seguridad jurídica y por lo tanto la inversión comienza a disminuirse con el tiempo. Licenciado. Y la falta de inversión individual, privada, crea desempleo, y el desempleo crea pobreza. Entonces, este es un problema de redefinir el Estado que queremos. ¿Cuál es el Estado que queremos? Queremos un Estado que en organismos autónomos y descentralizados se le transfieren 27.000 millones de pesos para empleados. 27.000 millones de pesos se transfieren para remuneraciones de empleados en todos esos organismos autónomos descentralizados que tienen duplicidad, triplicidad de funciones con instituciones del Estado que tienen que brindarlo. Por ejemplo, tú coges la Presidencia de la República. En la Presidencia de la República hay 2 ministerios y la ley establece claramente que en la Presidencia de la República solamente puede haber un ministerio, el Ministerio de la Presidencia. Pero que hay un ministro administrativo de la presidencia con una carga de lo que significa ministro. Y eso es contrario a la ley. La ley no contempla el ministro administrativo. No, es un secretariado administrativo de la presidencia. Ah, pero eso es que es el título que está mal. No es el título, son las funciones. Porque asume entonces una cantidad de actividades que corresponden a otros ministerios del Estado. Tú coges el Ministerio de la Presidencia. El secretario de la Presidencia y el secretario administrativo, cuando se cambió el país, No. ministro, las funciones cambiaron también. Es que
el secretariado administrativo de la presidencia tenía una categoría de eso, de ser un asistente del presidente. Claro, el ministro de la presidencia. Cuando se modifica la Constitución de la República, se coincide que por cada institución haya un ministerio, ¿no? Salud, educación. Ahora, ¿cómo es posible? Si el Ministerio de Salud es el responsable, es del órgano rector de la política de salud, para meternos en asuntos de salud, ¿por qué razón la Oficina Supervisora de Obras del Estado es quien determina el equipamiento de los hospitales que van a estar en salud pública? O por un problemita de... No, pero ¿y por qué esos recursos no están en salud pública? ¿Por qué tienen que ser administrados por la OISOE con un presupuesto de alrededor de 1.000 millones de pesos de gastos administrativos que fácilmente podríamos economizarlo y mandarlo para salud? Y que salud sea la que administre. Y las obras que hace OISOE, pasarlas a obras públicas, que es la institución que tiene por misión ejecutar las obras públicas. Con cargo al presupuesto, como hacen en educación, con cargo al Ministerio de Educación, de Salud Pública. Pues claro, pero hacerlo, es decir, además, cuando tú me pides, ¿puedo dar el 5% a salud pública? No, indudablemente que no. No hay recursos suficientes para eso. Por eso el Plan Nacional, la Estrategia Nacional de Desarrollo, estableció un escalamiento. Para el año 2017 teníamos que andar por alrededor del 3.2, 3.4% del PIB en el año 2017. Eso significa que nosotros tendríamos que estar por alrededor de unos 120.000 millones de pesos el presupuesto de salud pública este año. ¿Y cuánto es? 75.000 millones de pesos, de los cuales hay 13.000, unos 11.000 millones de pesos que son para los acueductos. Cuando uno lo pone desde el punto de vista del PIB, a salud pública al ministerio se le está asignando alrededor de 1.9% del PIB para el año 2017. Pero cuando uno deduce lo que se transfiere a las corporaciones de acueducto, porque el agua es salud también, claro, las transferencias a la CAS, a INAPA, a Corazán, a todos los acueductos nacionales salen del presupuesto de salud pública. Que dice Santiago que aquí el problema más grande es que no va a haber agua en 5 años. No, y entonces eso se reduce al 1.5% del PIB nada más. La inversión en salud propiamente dicha. Con todo este planteamiento, ¿nos estamos llevando a que va a haber una reforma fiscal en este país entonces? ¿O debería haber una reforma fiscal aquí en el país? Mira, el problema de la falta de planificación de la República Dominicana, de la opacidad, de la poca transparencia del manejo de los recursos públicos, llevó a crear la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Y cuál fue uno de los pilares de esa Estrategia Nacional de Desarrollo? Que el 1 de enero del 2015 debió de iniciarse el Pacto Fiscal. ¿Y por qué no se inició el Pacto Fiscal? Bueno, el gobierno en el 2012, la campaña, con todo aquel desastre, de aquel déficit de 156.000 millones de pesos para ganar las elecciones, porque hay que decirlo, porque ese déficit fue parte fundamental para que Danilo Medina pudiera ganar las elecciones. Cuando llegó el 16 de agosto, dijo, no, espérate, yo lo he encontrado aquí una caja de factura. Entonces tenemos que buscar los recursos necesarios y se convoca el Consejo Económico y Social, presidido por Monseñor Agripino Núñez. Cuando ahí se comenzó a debatir la propuesta del gobierno, al gobierno se le dijo, no, un momento. Para nosotros hablar de esa reforma tributaria, de ese incremento de impuestos, de llevar el ITEVI desde el 16 al 18, de ponerle ITEVI al chocolate, al café, a la mantequilla, al yogur, al 30%. Y aumentar la presión fiscal. Primero vamos a hablar de racionalización del gasto. Porque el primer punto del pacto fiscal es el primer punto es evasión fiscal. Vamos a hablar de evasión, ¿no? Pero la evasión fiscal tiene que ver con el lavado que hay en este país. Una persona que ha generado una riqueza en 4 años que no puede explicar, tiene que necesariamente ser investigada por la Dirección General de Impuestos Internos. No sucede. ¿No? Y eso no puede suceder, porque ha sido parte del sistema que ha creado
ese multimillonario. Entonces, no podemos hablar de evasión. Hablemos entonces de racionalización del gasto. No, yo no puedo disminuir la nómina, porque ahí hay una nómina clientelar que es la que me mantiene en el poder. Pues vamos a hablar entonces de exenciones fiscales. No, porque de las exenciones fiscales tendría que ponerle ITEVIS a el cuidado personal de salud. Eso, educación. No, al cuidado personal de salud. Para poner un caso sencillo, las mujeres cuando van al salón no pagan ITEVIS, ¿no? Eso les representa unos 7.000 millones de pesos al gobierno que deja de percibir. Entonces, el gobierno dijo, no, yo no quiero hablar de esos temas. Yo lo que quiero es aumentar mis ingresos. Entonces, como el Consejo Económico y Social, integrado por el sector empresarial, el sector social, sindical, no estaba de acuerdo con lo que el gobierno quería hacer, ¿qué hizo el gobierno? Rompió el diálogo del Consejo Económico y Social. Se fue del diálogo. ¿Y para dónde se fue? A donde tenía control, al Congreso, y no puso el paquetazo fiscal del año 2012. Por eso, a partir de ahí, lo de la discusión de un pacto fiscal finalizó en el país. Porque además, si en los 3 años se aplicaba el pacto fiscal con una racionalización de gasto y una transparencia y un tope de endeudamiento, definitivamente la reelección tal vez no se había podido dar. Licenciado, el doctor Santiago Jacín se volvió loco ahora en Navidad y nos invitó de viaje a un grupo de países que tuvimos el placer de conocer. En cada uno de ellos podíamos ver la televisión, la prensa, todos los días nos llegaba diferentes periódicos a los hoteles y vemos los titulares. Corrupción, presupuesto, estábamos en España, disfrutamos mucho la parte el idioma, que uno podía manejar, claro, los términos, y veíamos todos los días, si tú le quitabas el nombre del periódico, se parecían hasta los titulares dominicanos. Los taxistas te decían, es que aquí los políticos se lo han llevado todo, porque hicieron compraron las licitaciones en el caso tal. Pero entonces teníamos un año sin presidente porque nos dimos cuenta después que elegimos a los otros que los del tal Podemos eran más de lo mismo porque mire, esta ciudad está sucia y Madrid, la alcaldesa es de Podemos. Entonces, ahora le volvimos a poner al hombre que estaba y realmente se parece mucho. Esa política internacional que es básica, nosotros dependemos mucho del turismo, de lo compramos, tenemos una balanza comercial a favor de los otros países inmensa, producimos poco y tenemos hoy cambio de gobierno en Estados Unidos. ¿Cómo usted ve la política internacional, la parte económica internacional, el comercio internacional y sobre todo a nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos? Un día donde hoy tiene que pronunciarse el presidente de México y decir, nosotros no vamos a pagar el muro, pero nosotros lo que queremos está bien con los americanos, nosotros no queremos problemas porque ellos sí tienen ese problema. Háblenos de la parte internacional con relación a los efectos en la República Dominicana. Mira, la incertidumbre que hay en el mundo, precisamente con la política que ha venido denunciando que implementaría el nuevo presidente de los Estados Unidos, indudablemente que provoca situaciones de que hay que revisar lo que hay que hacer. Pero hay algo también que se está dando a nivel mundial, porque tú tocas lo de la corrupción, y es que los gobiernos fundamentales se han dado cuenta que la corrupción en los países genera pobreza. Y al generar pobreza, genera migraciones, grandes migraciones. Uno de los grandes problemas de los países más desarrollados es la inmigración que están teniendo. Entonces hay que ver cómo lo controlan. El caso de Odebrecht no es un caso aislado. Odebrecht es parte de toda una línea que se viene dando, porque hay que ver lo que sucedió en Guatemala, hay que ver lo que ha sucedido con expresidentes de Costa Rica, en Panamá, ahora en Perú. Es decir, hay todas acciones para combatir la corrupción, porque eso está afectando el movimiento de capitales y está obligando a que
como hay tanto dinero en el mundo, porque eso ha sido una de las ventajas que ha tenido el país, que lamentablemente no ha aprovechado para el desarrollo, sino lo ha utilizado para el clientelismo, es que como hay tanto dinero, por ejemplo, en algunos países de Europa tú tienes que pagar para que te mantengan el dinero en el banco, ¿no? En Estados Unidos hasta ahora era menos del 1% que te pagan de interés. Entonces, por año. Por año. Aquí hay mucho, como hay tanto dinero, el gobierno ha tenido la oportunidad de todos estos años de colocar bonos, de endeudarse a través de emisiones de bono, aprovechando esa facilidad del mercado internacional, porque eso no ha favorecido a nosotros. Ahora, cuando las tasas de interés se comiencen a subir en los Estados Unidos, como se perfila que va a subir, cuando otro factor que ha servido para República Dominicana es la baja del precio del petróleo, pero ahora comienza a subir el petróleo. Todos esos factores, ¿qué van a pasar? Que República Dominicana va a necesitar de más dólares. Y cada día el gobierno demanda de más dólares. ¿Por qué razón cuando un empresario va a buscar $1 millón lo ponen en la lista de espera? Porque es que el gobierno solamente en el mes de diciembre le sacó $100 millones para Punta Catalina. $100 millones al mercado. Y a mayor demanda, mayor valor, eso significa que el dólar va a subir. Claro que sí. Y consecuencia de eso, la inflación va a subir. Porque hasta ahora todos esos productos que nosotros importamos, como tú muy bien dices... Punta Catalina está saneada. No, pero hablamos de Punta Catalina ahora. Como todos los productos están sin inflación de donde lo estamos importando, esos productos están llegando barato y la inflación es baja. Ahora, si aumenta el petróleo, si aumenta la tasa de interés, si aumenta el valor del dólar, va a aumentar la inflación. Y va a aumentar la necesidad del país de requerir de más recursos. Y esos recursos frescos hasta el país no le están llegando, porque la política industrial que se ha desarrollado ha sido una política simple y llanamente de incentivo y no de real desarrollo. Entonces, República Dominicana está en una situación muy difícil, Mira, para este año, bueno, el año 2016, ¿cómo lo terminó el gobierno? Lo termina con un déficit de 113.000 millones de pesos, sin contar unos 28.000 millones de pesos de deuda flotante, es decir, de compromisos que se ejecutaron que no se pudieron cubrir durante el año. Lo llama deuda administrativa. Deuda Y administrativa. ahí están metidas las deudas de los ayuntamientos también. No. Estamos hablando nada más del gobierno central. La deuda de los ayuntamientos no se calcula ahí. Eso significa que el gobierno ha tenido que coger una línea de crédito al Banco de Reserva por más de 24.000 millones de pesos. Línea de crédito que debió haber sido saldada durante el 2016, que lamentablemente el gobierno no pudo saldarla. Y la mete en este mes seguro, porque hay poca transparencia, el gobierno no es capaz de decir, sí, yo me financié con 24.000 millones de pesos del Banco de Reserva. Porque el gobierno tiene autorización para emitir letras del Tesoro o para buscar una línea de crédito, pero para ser saldado durante el año, porque el presupuesto dura un año y eso lo autoriza la ley de presupuesto. Entonces estamos ante una situación de un gobierno con alto nivel de endeudamiento, poco nivel de recaudación y compromisos clientelares que le impiden hacer un presupuesto equilibrado. Para el 2017, el gobierno está pretendiendo terminar con un déficit de unos 85.000 millones de pesos. Pero no es verdad, porque hay un artículo en el mismo presupuesto que ordena que el presidente puede emitir hasta 18.000 millones de pesos en bono para emergencia y que luego va a incluir eso en el déficit del año 2017. 18.000. Mire, licenciado, se nos acaba el tiempo, pero hay una información que no quiero dejar de que usted nos explique. ¿Hasta dónde es posible que un Estado, un gobierno se endeude? Me explico. Cuando yo voy a comprar una casa, un carro, unos electrodomésticos a crédito, yo tomo en cuenta la garantía
y mi salario, mis ingresos. Y yo digo, bueno, la garantía va a respaldar, a lo mejor es lo mismo que estoy comprando, pero yo tengo que tener capacidad de pago también. O sea, que mis ingresos me permitan pagar mis gastos y pagar esos préstamos. Hay una serie de datos que nos dan y nos dicen, mientras que puede ser hasta el 50% del Producto Interno Bruto, hasta tanto hasta dónde República Dominicana, si usted lo podemos proyectar a futuro, ¿cuántos años nos quedan a nosotros pudiendo tomar prestado 120,000? Se lo dice una persona que sabe que hay que tomarlo prestado, o sea, pero ¿cuántos años podemos seguir tomando 120,000, 3,000, 2,000, 3,000 millones de dólares por año para poder completar el presupuesto? ¿Tú sabes cuánto fue el año pasado? 206,000 millones de pesos. Bueno, entonces son 5,000. Para el próximo año se pretende buscar financiado alrededor de unos 5,000 millones de dólares también. Ahora, ¿hasta cuándo? Bueno, la deuda tiene varias aristas, ¿no? Tú te puedes endeudar para tú generar riqueza, para hacer inversión. De los 206,000 millones de pesos de endeudamiento, ¿cuántos se fueron a proyectos de inversión realmente? 17,000 millones de pesos. Entonces, cuando tú tomas prestado para gastos operativos del gobierno, tú te y estás... cuando te hace ¿qué diferencia entre la parte social o la parte de una demanda? Por ejemplo, perfecto, no me debo endeudar para pagar nómina. Pero ¿qué tanto produce, por ejemplo, a nivel de evolución para pagar, siendo práctico, un acueducto? Sí, pero pongamos algo fundamental. Tú tomas prestado para proyectos de inversión o cuando tú renegocias una deuda. Si te vence una deuda ahora, tú puedes renegociar el esa capital deuda para seguirla pagando no a largo plazo, mejores condiciones porque las tasas de interés del mercado bajaron. Ahora, cuando tú tienes que tomar prestado para pagar intereses, tú tienes que ha llegado a tu tope de posibilidad de saldar tu deuda. En cuanto a la capacidad de pago. En cuanto a la y capacidad en de pago. cuanto al Producto Interno Bruto, Perdón. ¿a dónde que está la magia? ¿Cuál es el punto? Perdón, porque, por ejemplo, si tú vas a analizar, si a ti te venden un negocio, una empresa, y tú lo primero que tienes que preguntar de ese negocio, ok, de los ingresos que genera ese negocio, ¿cuánto es su compromiso de pago de intereses y capital de la deuda que tiene? 25, no te metas. 20%, no te metas. Va a fracasar. Porque tú vas a tener que disponer de tus ingresos ya el 20% de lo que genera esa empresa para tú pagar intereses y capital. Ya de los ingresos que nosotros estamos pagando para este año, se calcula que vamos a necesitar 25 pesos de cada 100 de impuestos para pagar solo intereses. Y si le agregamos 22 para pago de capital, estamos hablando que el 47% de los ingresos del gobierno están para cumplir con la deuda. Eso te significa que tú nada más tienes 53 pesos para todo el resto. Pero entonces eso te obliga a un mantenimiento del endeudamiento. Yo la parte, por eso es que yo no entiendo personalmente. Primero, ahora, ¿cómo te inviertes? ¿Hasta dónde, por qué nos siguen prestando? Recuerdo cuando el gobierno de Hipólito Mejía, que un amigo nuestro vecino nos decía que un turco salió con un grupo de bonos abajo el brazo a venderlo por el mundo y lo vendieron, que era cuando Andy Dawager colocó los primeros bonos. Pero aquí cada vez que hacemos una emisión de bonos alguien lo compra y nos lo prestan de una vez. O sea que al contrario, hay crecimiento económico, el país, Fitch lo clasifica exitoso, con la segunda mejor economía de Latinoamérica. ¿No es un disparate? No, no es un disparate. El crecimiento económico nuestro, a pesar de ser el que más hemos crecido en los 60 años, usted no puede beber agua de la llave. Entonces no hablemos de crecimiento del Producto Interno Bruto porque no mide la calidad de vida de la gente ni de la distribución de la riqueza. Eso es un término macroeconómico simple y llanamente para reunir posibilidades de conseguir financiamiento. ¿Por qué seguimos consiguiendo financiamiento? ¿De qué estamos consiguiendo financiamiento?
Estamos consiguiendo financiamiento de un modelo altamente especulativo. Ya nuestra deuda total interna y externa, el 70% está en papeles, en bonos. Ya no es con organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID, donde las negociaciones pueden ser diferentes. Cuando se vence un bono, usted tiene que tener el capital ahí. Y para tener el capital tiene que hacer una nueva emisión. Pero el Banco Mundial, dijeron aquí unos representantes en este programa, licenciado, que que habían unos fondos que tenía que darle a la República, dejarle de prestar a la República Dominicana o de canalizar, porque ya los niveles de crecimiento nuestro no eran para países que necesitaban ese tipo de dinero. Porque el gobierno cada año... No te podemos dar dinero porque ya tú no lo necesitas, tú estás por encima de eso. No, eso lo dijeron ellos, no fui yo. Pero eso es para lo que se denomina apoyo presupuestario. El año pasado, para apoyo presupuestario, el gobierno, sabiendo que no lo iba a conseguir, presupuestó 41 mil millones de pesos. Del Banco Mundial, del BID y de Petrocaribe. Para este año ha presupuestado unos 33 mil millones de pesos, sabiendo que no lo va a conseguir. Entonces, presenta un presupuesto falso, engañoso, mentiroso. Y ese ahí es el problema, porque no hay sinceridad desde el gobierno. ¿Por qué no se puede poner, los bancos mundiales y BID no pagan apoyo presupuestario? Porque el apoyo presupuestario es un dinero prestado que entra sin control del mismo banco. Es un dinero para gasto corriente, para gastos operativos que van al presupuesto. Que van al presupuesto. Y como el presupuesto es deficitario, en un modelo de crecimiento de 6.4% del PIB, para esos organismos no tiene sentido. Y ese es el problema, que no les brindan ahora, pero para los proyectos de inversión sí dan el 100%. Porque los proyectos de inversión son fiscalizados, tienen metas, tienen controles, pero entregarle al gobierno. Ahora, los bonos no tienen control. Los bonos, el gobierno ya lo emite por subasta. Por subasta. Al gobierno se le aprobaron 55 mil millones de pesos de emisión de bonos internos para el año 2016. Y a noviembre ya había emitido 73 mil. Y manda en diciembre una modificación al presupuesto para que le autoricen emitir 22 mil millones cuando ya lo habían emitido. Es decir, un manejo tan discrecional que, por ejemplo, el presidente de la República en la presidencia ejecutó 4.200 millones de pesos, es decir, se endeudó durante el año 4.200 millones de pesos, que no se sabe en qué. Y le pidió al Congreso que le legalizara eso en diciembre, y el Congreso no fue capaz de decirle, ¿y cuáles son esos 4.200 millones de pesos? ¿A quién usted le va a pagar? Y eso es lo que sucede en este país, que no hay contrapeso, no hay consecuencia, no hay independencia de los poderes, y el presupuesto, por lo tanto, cada año es un engaño, es una estafa. Ahora, cuando usted invierte en agua, usted está invirtiendo en salud. Y el retorno de eso es enorme para la calidad de vida de la gente y, por lo tanto, para el desarrollo del talento. Si no hay desarrollo del talento, no puede haber desarrollo en la República Dominicana. Por eso es que los empleos de aquí son tan bajos, los salarios no son dignos, porque los empleos que generamos son empleos de servicio y de escasa valoración. Licenciado, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Tan sencillo Claro que está, lo ¿verdad? dice. Sí, Tan sencillo que él lo dice. Un placer. Muchísimas gracias, licenciado. Doctor, nos vemos el jueves, si Dios lo Si permite. Dios quiere. Ya usted sabe, está preso hasta mañana. Y a ustedes los despedimos también. Hasta mañana, siempre y cuando Dios así lo disponga.